Lucas 21. Y dice: mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos y rogamos que tu dirección, a través del Espíritu Santo, nos lleve a la comprensión, a la sabiduría y al entendimiento, Señor, de lo que tú deseas, de lo que tú anhelas para nosotros. Amén. A veces hablar de dinero, hablar de ofrendas, crea un poquito de problema, ¿no?, en el corazón de las personas. Hace muchos años, ¿no?, tuvimos como iglesia tiempos económicamente muy difíciles. A don Carlos le consta y recordará, ahora que está Rubén también, ¿verdad? Teníamos menos gente, menos ingresos, pero los mismos gastos. Y hablar de ofrendas siempre era algo difícil, porque nunca falta, y escúchame con atención, el que está pensando: ¿y yo por qué voy a dar para mantener al pastor? Que trabaje. Así como yo me levanto, ¿verdad?, todos los días y salgo al trabajo y hago esto y hago aquello, así también él debe hacer lo mismo. Y bueno, quiero decirte que en la economía, según Dios, no es la cantidad lo que tiene un valor representativo, o un valor más bien significante. No es cuánto damos, es el cómo damos. Y esta enseñanza, aunque es muy corta, yo creo que tiene algunas cosas que bien pudiéramos hoy tocar y considerar. La primera de ellas es, súbele tantito, hijo, porque se me va la voz con tanto cantar y cantar. Bien, la primera de ellas es el hecho de cómo damos. ¿Cuál es la actitud con la que preparamos y presentamos una ofrenda al Señor? Obvio, la mayoría diríamos cosas como gratitud, adoración, honra, deberían estar implícitas en este punto. Pero no siempre es así. No siempre es así. Yo veo aquí 2 tipos de dadores. ¿Cuántos? Dile al que está a tu lado: 2 tipos de dadores. ¿De cuál seremos nosotros? El primero, dice que había gente rica. ¿Había gente qué? Que llegaba y depositaba sus ofrendas. Estas ofrendas eran para el mantenimiento del templo. Y por lo que dice Jesús, daban de lo que les sobraba. ¿De qué daban? Interesante. Mira, el simple hecho de considerar, mírame tantito, que les sobra, habla de la abundancia que tenían. Pero de eso que sobra es de lo que dan. No sé exactamente si su actitud fuera un negocio, un cumplir, o simplemente, ¿verdad?, daban para que fueran vistos por los demás. Pero el hecho estaba en la forma en la que lo estaban haciendo. Simplemente cubrían una cuestión de apariencia. Jesús los critica, abiertamente critica que estaban dando las obras. Ahora mira, a veces es más fácil soltar dinero que entregar la vida. A veces es más fácil soltar algo de dinero que soltar los sentimientos.
A veces es más fácil soltar una cantidad X de dinero que tener realmente un compromiso con. Viene una viuda, pobre. Ponme la siguiente diapositiva, hijo, estate atento, ándale, ahí. Viene una viuda pobre. Y esta mujer dice, da de todo corazón. Da todo lo que tiene. 2 monedas de plata. No es que le sobre. Ojo, no es que le sobre. Ni siquiera tal vez, ojo, como dijera el apóstol Pablo, cada primer día de la semana aparta algo para el Señor de lo que ha sido bendecido o prosperado. No, dice Jesús, y ella lo dio todo. ¿Dio qué? ¿Dio qué? Unos dieron los que le sobraban, la otra lo da todo. 2 tipos de gente. Y me hace pensar un poquito en los primeros. Y había una canción, no sé si algunos se acordarán, tal vez los más viejos, de Luis Alcaraz. Y la canción decía, el dinero no es la vida, aunque a veces lo parezca. El dinero no es salud, ni paz, ni luz, ni fe, ni amor. Pero, hay mucha gente que guarda su dinero como si fuera todo esto que acabo de decir. No, no lo es. Y es tremendo, porque Jesús enseñó en una ocasión, no puedes amar a 2 señores. ¿Amas a Dios o amas al dinero? No puedes servir a Dios y servir al dinero. No se puede. Dile al que está al lado tuyo, no se puede. Pero escúchalo porque te lo dijeron a ti. No se puede. El problema del día de hoy, familia, es que vivimos en una sociedad completamente materializada y monetarista. Completamente. Tan es así que hemos hecho ya como un principio de vida el tanto tengo, tanto valgo. Pero ¿sabes qué ha hecho esto? Que pierdas tu confianza en Dios. Que pierdas el tener una comunión, el que pierdas la relación con el Señor. Sabios y entendidos nos lleva a confrontarnos con la cuestión de, ¿y verdaderamente Dios es mi sostén? ¿O mi dinero es la vida, es salud? A veces hasta mi fe, a veces hasta mi luz. Cuando oímos esta enseñanza, tal vez pensamos mucho en la viuda pobre y decimos, wow, hay que aprender de ella. Pero yo quiero preguntarte, cuando pensamos así, ¿no será que nos parecemos entonces más a los fariseos? ¿No será que de 2 tipos de dadores, unos son los fariseos, otros la viuda pobre, ¿verdad? Nos parecemos más a los primeros. Y por eso, cuando oímos el ejemplo de alguien que lo da todo, nos parece extraordinario. ¿Nos parece qué? Porque seguimos hablando en la vida de las cosas que son mías. Mi trabajo, mi casa, mi tiempo, mi salud, mi. Y entonces, cuando alguien entrega todo, o como cuando Jesús llamó a los discípulos, ¿verdad?, siendo pescadores, y les dijo, síganme, y dice la Escritura, y ellos dejándolo, lo siguieron. O estaba Mateo, el publicano, ¿se acuerdan? Sentado ahí en su banquito, ha de haber sido algo así como el BBVA, ¿verdad? Cobrando ahí, vendiendo, cambiando monedas y haciendo pues el business. Y llega Jesús y le dice, sígueme. ¿Y sabes qué hizo? Dejándolo.
Y cuando leemos historias como estas, entonces decimos, ¡wow! Pero esta es la historia a la que Dios te está llamando cada día. Cada día. En el año 2005, si algunos recuerdan, compré un carro. Compré un Volkswagen Polo y era mi primer carro de agencia en ese momento. No sé si Carlos se acuerda, platiqué con varios aquí de la iglesia y les decía, es que no estoy seguro de que sea bueno que yo me compre un carro nuevo. Y no lo compré al contado, lo compré a crédito, ¿no? Y decía yo, y le decía yo a Carlos y a otros hermanos que estaban, es que la gente va a decir, mira, ya se compra un carro nuevo, si deja la iglesia. Y la verdad, que soy muy honesto, por amor a ustedes, la iglesia, mi familia, yo decía, no quiero hacerlos pensar mal. Lo de menos es que les hubiese enseñado el contrato, ¿verdad? Contrato a 7 años, el carro sale como, no sé, 40% más caro o un poco más por los intereses que se pagan, ¿no? Pero costó mucho trabajo. Después de eso, algunas personas, entre ellos también don Carlos, que gracias a Dios me enseñó a diezmar en esta iglesia, ¿no? Algunas personas me recordaron, tranquilo, el corazón de cada persona es una cuestión entre Dios y ellos. Y si Dios a ti te da la oportunidad de comprar un carro a crédito, pues tú decides si lo haces o no. Al fin y al cabo, el pagar las mensualidades será cosa entre Dios y tú. Vaya. Sabes, tomé una serie de promesas que quiero compartirte brevemente, pero que creo que nos deberían hacer reconsiderar si realmente estamos entregándolo todo. Mateo 6, 31 al 33 dice, así que no se preocupen por todo esto, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, qué calzaremos. Todo esto, dice, Dios lo tiene en consideración. Esas cosas dominan el pensamiento de la gente que es incrédula, pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Por esa razón dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Por encima de todo lo demás, procuren llevar una vida justa y créanme, Él les dará todo lo que necesitan. Y esas son palabras de Jesús. Versión 60, que es la que tal vez te conoces como yo, ¿eh? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué comeremos? ¿Por qué beberemos? ¿Qué nos pondremos de calzado? Y no es una crítica solo para ti, lo es para mí y para todos. Llega y revisa tu closet y puedo asegurarte que tienes mucho más de lo básico. Mucho, mucho más. Pero ¿sabes qué es lo verdaderamente triste, diría yo? Nos seguimos preocupando. ¿Por qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué calzaremos? Cuando tal vez tienes tenis para los próximos 10 años, porque los tienes verdes, azules, morados, rosas, de payaso, ¿no? Porque tienes 5 o 6 pares de zapatos y aún seguimos preocupados. Salmo 34:10 dice, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Dilo después de mí, pero a los que confían en el Señor, no, dije dilo después de mí, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. ¿No les faltará qué? ¿Quién lo dijo? Lo escribe el salmista. Lo dice Dios. ¿Te estará diciendo mentiras? ¿Será una frase motivacional para hacerte sentir bien?
¿Será acaso una estrategia de un engañador para quitarte tu dinero? ¿Sabes? Antes de que tengas dinero, Dios te dio vida, te dio salud, te dio un trabajo y de maneras milagrosas provee a veces para que a ti, no te falte ningún bien. ¿Por qué daba a la viuda? Yo digo que primero lo hizo por amor a Dios. Quiero pensar tantito en ella. Casi siempre que hablamos de una viuda y las imágenes que nos ponen, yo puse una por ahí, regrésame la de la viuda todavía, por favor, ahí. Casi siempre pensamos en una mujer mayor de edad. Pero piensa en esto, en una sociedad donde el hombre claramente era cabeza y claramente era el líder, una mujer anciana, viuda y pobre pone el ejemplo de amar a Dios, a hombres prósperos y líderes. No solo es una viuda pobre, es una mujer en una sociedad que a veces se ve hasta machista. Pero luego, por si fuera poco, en una sociedad donde tener marido, hablo de una mujer, donde tener marido era necesario para ser parte de una familia, de una casa. Y esa era una viuda. Dos cosas que le hacían de alguna manera ser menos. Era mujer y era viuda. Y si algunos se acordarán de la oración de los judíos, ¿no? ¿Verdad? Perdón. Gracias, Señor, porque no me hiciste. ¿No se acuerdan? No me hiciste mujer, no me hiciste gentil y no me hiciste perro. Esa era una oración. Quiero que entiendas que la historia de esta mujer no son 3 versículos, es un corazón lleno de amor a Dios. Una mujer que conoce a Dios y que le cree a Dios. Pero eso solo puede pasar cuando amas y cuando amas. Cuando verdaderamente Dios es más grande que tu confianza en el dinero, en tu juventud, en tus estudios, en tus recursos económicos, en tu fuerza física o en tu intelecto. Salmo 34:10 dice: pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Y Salmo 37:25 dice: una vez fui joven, ahora soy anciano. Ese me gusta. Sin embargo, nunca he visto a un justo desamparado, ni a sus hijos que mendiguen el pan. Y entonces, ¿por qué no confiamos? ¿Por qué pensar en entregarlo todo se nos hace tan extraordinario? Salmo 41:10 dice, es Isaías 41:10 dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes. Yo soy tu Dios, yo te daré fuerzas, yo te ayudaré y yo te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Por qué daba la viuda? Digo yo, aparte de ser mujer y aparte de ser viuda, creo que ella daba con un corazón lleno de gratitud. Pero aquí entra esta última parte. Era pobre. Era pobre. ¿Era qué? De esos que dicen que ya casi no hay en México. Era pobre. ¿Y sabes qué? Lo daba todo. Todo. Mujer, viuda y pobre. Y tal vez la imagen más común debería ser que estuviera afuera del templo pidiendo limosna porque era mujer, viuda y pobre. Y más necesitaba la ayuda que dar. Hay 2 tipos de dadores: los que dan por cumplir y dan lo que les sobra, y los que dan porque aman a Dios y porque son agradecidos.
¿Cuál sería la experiencia de la viuda con el Señor? Que tal vez si fuéramos tú y yo y trajéramos unos billetes en la bolsa, diríamos, bueno, le doy al Señor 200 ahorita, pero me quedo para la gas, para las tortillas, para el pan y por si las dudas, ¿no? Que las dudas siempre son más caras. Pero ella llega y dice, todo lo que tengo, todo te lo doy. Cuenta en el banco, no tenía. Tierras, no tenía. Animales, no tenía. Y una familia que la sostuviera, no tenía, porque si no, no sería pobre. Pero conozco muchos cristianos que tienen casa, carro, trabajo, ingreso seguro, cuenta en el banco, tarjetas de crédito por si las dudas. Y pensar en dar todo por amor o por gratitud les parece extraordinario. Éxodo 16, 4 y 5 dicen, cuando pasan hambre en el desierto, Dios dice, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir y recoger el alimento necesario para ese día. El pan nuestro de cada día. Bien. Pero luego agrega más adelante, con esto pondré a prueba para ver si siguen mis instrucciones. Eso está después. Y sabes, en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, habla de ese tiempo de 40 años en el desierto, donde todos los días comieron del maná, el pan del cielo. Y dice, ni tu calzado, ni tu ropa te faltaron por 40 años. ¿Y sabes por qué? No porque hubiera centros comerciales y outlet para comprar barato, no. Porque dice tu ropa y tu calzado en 40 años no se deterioró. Cuando Dios dice, y yo cuidaré de ustedes, hay que creerle. Ni el calzado ni la ropa faltaron por 40 años, no se deterioraron. Y Dios suplió todas las necesidades del pueblo. 3 cosas, agua, carne y pan, nunca hicieron falta. En Hebreos 13 dice, 13:5, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienes, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, nunca te abandonaré, según Deuteronomio capítulo 31. ¿Por qué dio la viuda? Por amor a Dios, por gratitud. Pero hay una tercera cosa que hay que considerar. Porque le creyó a Dios y dependía de Dios. Porque ese día la mujer, viuda y pobre, entregó lo que tenía y con lo que tal vez comería mañana, pasado. Dijéramos nosotros, el resto de la quincena. Piensa en esto, ¿en qué trabajaba la viuda pobre? ¿De dónde obtenía sus recursos? 2 monedas de la más baja denominación. 2 monedas. ¿Quién sabe cómo las obtendría? Pero te voy a decir algo. Si era todo lo que tenía, se quedó en blanco. Se quedó en blanco. No guardó nada por si las dudas, por si las moscas. Así decimos acá. Por cierto, no sé si has pensado, ¿sabes quién es el famoso Dios de las moscas? En hebreo. ¿Tú sí te acuerdas, Paul? Baal Zebú, el señor de las moscas. ¿Quién sabe? Tal vez estoy inventando, se me ocurrió, estoy loco. Pero por si las moscas sea creerle al otro y no creerle a Dios. Pero lo mismo es por si las dudas.
Porque no fuiste llamado a adorar, fuiste llamado a creer. ¿Por qué daba la viuda? Por amor, por gratitud y porque dependía de Dios. Ahora, para ir terminando esta parte, te diré, entonces, cuando llegamos a Malaquías capítulo 3, verso 10, que muchos conocemos, traed los diezmos al alfolí, traed las ofrendas, también está considerado ahí. Dice, y probadme ahora en esto, dijo el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Entonces, esta porción tiene sentido, tiene sentido. La viuda fue enseñada en esta porción, además de todo el Antiguo Testamento, claro. Pero solo me quedaré un momentito aquí. Ojo en esta frase. Dice Dios, mírame, pruébame. Pruébame. Pruébame ahora en esto, dijo el Señor. Trae tus ofrendas y tus diezmos. Pero, ojo, checa, si yo no, y ahí está la respuesta condicional, pruébame, si yo no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. No puse esa parte, pero solo lo comentaré, porque a veces porque es necesario, no a veces, porque es necesario enseñar también sobre ofrendas y diezmos. Mira, hermano, no lo digo por jactancia, Dios lo sabe. La mayoría de los que están aquí no lo saben, ¿no? No es porque tu dinero nos vaya a sacar adelante. Los años que más pudimos arreglar nuestro local son los años que yo trabajé como director de la Liga Bíblica. Cambiamos el techo. Cambiamos el piso, cambiamos la cocina, pusimos pisos en la mayoría de los salones, se hizo un baño exclusivo para mujeres y los ingresos no eran más, no eran más. Y si tienes oídos para oír, entiende lo que te estoy diciendo. No es por pedirte tu dinero y de todas maneras no es para hacerme rico. Después de 30 y... ¿cuánto llevamos? ¿8? ¿9? Algo así. 38 años en esta iglesia. Seguimos sin tener una casa propia y seguimos comprando carros a crédito. Bendito sea Dios, este último ya lo pagué. Pero si me dices, uy, le ha de haber llegado una la nota, pues no, para que lo sepas y entiendas lo que es depender de Dios, hice mi trámite de jubilación. Me dieron mi dinero después de muchos años de trabajar, porque si tú no lo sabes, trabajamos muchísimos años como abogados, ¿verdad? Y también, ¿no?, cuando te jubilas, pues te dan una lanita. Y de esa lanita pagamos el carro. Ese carro que a veces te ha servido a ti sin considerarlo. Porque sabes, ese carro sirve para comprar todas las cosas que en esta iglesia de repente tienes, el café, el agua, el papel de baño y otras cosas más que no te voy a decir, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Puedes admirar a la viuda pobre. ¡Wow! Pero no creo que tú quieras llegar a ser una viuda pobre para darlo todo, ¿o sí? Por otro lado, tal vez nos estamos pareciendo más a los fariseos. Y cuando llega el momento de la ofrenda, empezamos a rascar. Y me acuerdo de una anécdota, muchos años, ¿no? Le platicaba una moneda con un billete en la cartera de una persona, ¿no? Y se estaban ahí peleando quién sería el que el dueño de ello o de ese dinero lo escogería para dárselo al Señor. Y el billete decía, pues yo soy de más alta denominación, seguro me van a escoger a mí. Al final fue la moneda la que honraba a Dios.
La pregunta es, la actitud del corazón, ¿termina abriendo la ventana de los cielos? ¿Tú has experimentado tener de manera que sobre y abunde? Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 10, que muchos conocemos también por ahí, dice: pues es Dios quien provee la semilla al agricultor, es Dios quien provee pan al que come. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad entre ustedes. Y todavía escribí algunas cosas más de la viuda pobre, ¿no? Probablemente, cuando Jesús decía: miren, a esta mujer ha dado más que todos, porque ella dio todo, no lo que sobraba. Probablemente algunos pensarían: ¿cómo va a ser más que todos? Probablemente Judas, que estaba ahí, que manejaba la bolsa, diría: ay, Señor, ¿para qué nos sirven 2 pesos? Si le doy 2 pesos al del camión de la basura, ni las gracias me da. Si le doy 2 pesos al viene, hasta me lo regresa con otra lana mejor. Pero ¿sabes? Dios está mirando tu corazón, tu gratitud o ingratitud, y también está mirando, ¿verdad?, si le crees y dependes de Él, o tal vez sigues confiando en Él por si las dudas. No somos una iglesia que te diga: ponle sobre cantidad, ponle el nombre y la cantidad a tu sobre. Pero en algunas otras congregaciones donde he estado o donde serví hace muchos años, ¿no?, sí te pedían saber cuánto ganabas, porque de esa manera te podían fiscalizar si lo que dabas correspondía. Yo no lo hago así, pero oro que Dios te bendiga, porque es muy tremendo ver a los hijos, ver a los amigos o ver a los hermanos cuando pasan una necesidad. Y es el peor momento para decirles: pero estás diezmando, estás ofrendando. Digo, es el peor momento porque no lo tienen. Pero Malaquías 3 también dice que si no lo hacemos, hay una maldición sobre nosotros. Maldito serás con toda clase de maldición. Y así como hay una bendición de ahí, pruébame si no voy a abrir las ventanas de los cielos y te bendeciré hasta que sobre y abunde, también cita que si robamos a Dios, malditos seremos con todo tipo de maldición. Y si la bendición es la abundancia, entonces la escasez bien pudiera ser parte de la maldición. Y yo sé que a veces criticamos a los judíos: son bien, quién sabe cómo. Pero sí se parecen mucho a los fariseos en 2 cosas por lo menos que hay que reconocerles de bien. Le dan a Dios el diezmo, aunque se lo cuenten así, semilla por semilla, pero se lo dan. Pero cuando alguien de los hermanos entre ellos tiene necesidad, no lo dejan solo. No lo dejan solo. La viuda pobre no solo es una historia que se fue por ahí, es una llamada de atención. Porque después de eso viene otra parte del capítulo que no voy a alcanzar a tocar todo el día de hoy, pero gracias a Dios. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? El próximo domingo no tenemos invitado a predicar, así es que sigo yo. ¿Cuántos dan más gloria a Dios por eso? Chale, alguien se rió por ahí con una carcajada. ¿Quién? Dani, luego, allá atrás. Así es que en 8 días, si no mal recuerdo, podré continuar con lo demás. No obstante, hoy quiero hablarte de los versículos que continúan, y es una
uno de los sermones de Jesús, y en esta ocasión acerca de la profecía. Pero, ¿cómo ligarlo? ¿Qué tiene que ver que una viuda pobre dio en la ofrenda todo lo que tenía? Bueno, llegará un tiempo, en esta profecía hay dos tiempos, en donde o lo pierdes todo, o Dios te hace que lo dejes todo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque en la persecución no va a haber chance de ir corriendo al BBVA a sacar dinero de los cajeros. Porque en los momentos de persecución no hay oportunidad de agarrar en lo que está abajo del colchón, los lingotes de oro que has estado guardando, las joyas de la familia que han pasado por generaciones. No te las vas a poder llevar. Y tampoco te va a servir de mucho. Vamos a entrar ahí algunas cosas, por lo menos son tres cosas que quiero ver hoy de este capítulo. Dice, algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del templo con su majestuosa arquitectura de piedra y las decoraciones conmemorativas que adornaban sus paredes. Y Jesús les dijo, viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo y no quedará piedra sobre piedra. Entonces ellos preguntaron, maestro, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Qué señal nos indicará de estas cosas que están por ocurrir? Ojo, mucha atención, hay dos preguntas que se van a contestar o que van a ser contestadas a través de todo este sermón. Uno, ¿cuándo sucederá esto? Jesús en este texto va a hablar de dos momentos. Uno, la persecución que en forma casi inmediata a su muerte empezará a sufrir la iglesia, que más o menos terminará por el año 70 después de Jesús. Y digo un más o menos porque realmente hay un cambio ya más fuerte o radical por el 325, que Roma se convierte al cristianismo. Bien. La segunda parte es algo que nosotros llamamos como los últimos tiempos y abarca también desde la venida del Señor o el rapto y de ahí en adelante. También habrá tribulación. Pero, ojo, no son los únicos momentos de persecución, no son los únicos momentos de adversidad, no son los únicos momentos en que el cristiano va a ser confrontado. Ojo, entonces vamos adelante. No dejen, primero dice Jesús, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías y dirán el tiempo ha llegado, pero no les crean. Cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Después agregó, una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Pero antes de que ocurra todo esto, habrá un gran tiempo de persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes, gobernantes, todo eso por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios les podrá refutar. Ponme ahora sí la siguiente diapositiva. Lo pueden leer conmigo, no alcanza a leer allá, pero dice, el cristianismo es una vida de constantes pruebas, luchas, que siempre terminan en victorias porque Jesús pelea nuestras batallas. Amén. Toda la historia está plagada de momentos en que los cristianos son perseguidos. A veces y tristemente, cristianos contra cristianos. Pero otras, de diferentes formas, hay una persecución. Y este tiempo no es la excepción. Este tiempo, hoy, en el año 2025, hay cristianos que están siendo perseguidos. Hay cristianos que están siendo confrontados en su fe, en si seguir o no
seguir. En el verso 17 dice: todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firme, ganarán su alma. Pásame la siguiente diapositiva, por favor. Tal vez algunos recuerdan estas imágenes, ¿no? Son imágenes de gente cristiana que fueron degollados por ser cristianos. Y esto hace un par de años. Pero tú vives en un país donde esto se ve como: ¡ah, qué bárbaros! ¡Qué tremendos! ¿No? Porque hasta el día de hoy, gracias a Dios, te ha tocado vivir en un lugar donde las persecuciones que tienes, comparado tal vez con lo que pasa en Corea del Norte, lo que pasó todo el tiempo de la URSS, o lo que pasa, ¿no?, ahora en países de religión islámica, todo esto para nosotros nos parece extraordinario. Y cuando se te ocurre hablar de Jesús y alguien te dice: ay, a mí no me digas esas cosas, los cristianos de la generación de cristal se ponen a llorar. Ay, hermano, es que no me dejaron hablar de Cristo. Las adversidades aquí en nuestro entorno no son iguales. Yo no digo que no sean adversidades y yo no digo que no pongan a prueba tu fe. Ojo, sé que Dios a ti te prueba de acuerdo a lo que a ti te ha dado. Y también, gloria a Dios, yo sé que con cada prueba viene la salida también. Y eso a mí me emociona, porque no nos deja ser probados más allá de lo que podamos resistir y entender también. Pero entonces a veces no entiendo por qué el cristiano se pone a llorar y nos victimizamos. Vivimos en un tiempo donde hacerse víctima es lo normal y lo cotidiano. Y no lo digo para el cristiano, lo digo para el mundo. Es que no somos visibles, grupos vulnerables. Es que a los indígenas no nos hacen caso. Es que a los LGTB, X, Y y Z nadie nos toma en cuenta. Es que las mujeres somos sojavadas, ya ni se me fue la palabra. Es que los ancianos ahora se nos discrimina. Y todos son víctimas. Por eso está llena la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y te ríes, pero mírame, hoy hasta los animales, si pudieran hablar, dirían lo mismo. Y como no pueden hablar, entonces hay personas que hablan de los derechos de los animales. Porque todo el que se haga una víctima, algo va a obtener. Y esto digo yo, pues en deterioro de los derechos de los demás. Y ahí luego que me manden mi cartita de los derechos humanos por andar hablando. Pero, pues así es. ¿Qué dice Jesús? Número 1, mírame tantito, repite después de mí. Soy cristiano y me van a perseguir y me van a traicionar y me van a entregar a las autoridades. Y ahí voy a predicar de Cristo. Porque dice Jesús, y esta es la oportunidad para que les hablen de mí. Solo alguien dijo amén. Ahora, quiero usar tantito esto. A ver, híjale, hoy no está, ni modo, te sentaste en el lugar del modelo. Come here. O sea, sí, vénganse para acá, para que entiendas el español. Esta es la víctima, vean su cara de víctima, pon cara de víctima. Híjole, le sale naturalito. Bien, ahora necesito un policía. A ver, Ramsés, tienes cuerpo de policía. Necesito alguien que la haga de fiscal. Adán, tienes cara de fiscal. Vente para acá. Y necesito un juez corrupto.
y echado a perder, de esos que hablan por ahí. Andrei, no seas así. Ingeniero, tú tienes cara de juez, vente. Esto es lo que dice Jesús, pongan atención. Si eres mi seguidor, Él es el seguidor, levanta la mano tú. Si eres mi seguidor, dice, vas a sufrir persecución. Pero cuando te persigan, ay, me faltó alguien, vente tú, Betsa, come here. Lo voy a decir, no se rían, la chismosa que fue y lo acusó. Pero cuando tú me estés creyendo, tus amigos, vente para ti. Tus amigos, vente Juan Carlos, para acá. Tus familiares, tus padres y tus hermanos te van a delatar. Y entonces, arréstalo. Por las buenas, tranquilo, ahorita me lo somete al suelo, cállese, agárralo, que no se te vaya. Y el fiscal lo va a acusar como lo peor del mundo. Ay, este ya fue juez y verdugo. Y el juez, párate ya juez, lo va a sentenciar. Y el público en general va a decir, sí, que lo quemen, quémenlo. Pero con ganas, en serio. Bien, ahora esto es lo que dice Jesús, ven para acá. Este es el mejor tiempo donde dos cosas voy a hacer yo, dice el Señor. Te voy a dar palabras y te voy a dar sabiduría para compartirle a tu esposa. Compártele. A tus amigos, compártele. A tus familiares. Pero además, vente para acá, ya te arrestaron, ni modo. Al policía, al fiscal, al juez y a toda la bola de pelafustanes que gritaron, crucifíquenlo, quémenlo. ¿Me expliqué? ¿En qué momento dice, lame tus heridas? ¿No, verdad? ¿En qué momento dice, hazte la víctima? ¿En qué momento le dice, ay, pobrecito de ti, mi niño, ay, por quererme tanto, y ve cómo te fue en la vida? ¿En qué momento? Lo que dijo Jesús es, yo te voy a dar las palabras. Así es que no tengas miedo. ¿Qué vas a decir? Así es que no estés preocupado de qué es lo que vas a hacer. Yo te voy a dar las palabras, pero te voy a dar la sabiduría para compartir. Y si esto haces, levanta tus dos manos, por favor. Habrás ganado tu alma. Ahora, gracias a todos. Denles un aplauso. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí quédate, es la última ya. El cristianismo es una vida constante de pruebas, de luchas, pero siempre terminan en tu victoria. ¿Siempre qué? Porque Jesús pelea tu batalla. Ahora, si ya te sabes el resultado, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te comes las uñas? Ay. ¿Por qué? Luego por ahí me dicen, es que tú nada más nos regañas porque te contamos algo. Y yo les digo, pues es que nomás se están quejando. Y yo lo que veo son más de 3,000 promesas y bendiciones en la palabra de Dios. ¿Tú en cuál crees? Yo no me sé las 3,000, pero las leo y las creo. Y si me dice, no te dejaré y no te desampararé, entonces ni me deja ni me desampara. Y si dice, no temas, no te preocupes, entonces pues ni temo ni me preocupo.
Y si dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición, entonces yo estoy seguro que abre las ventanas de los cielos y derrama bendición. ¿Y tú? No me contestes, porque saliendo de aquí vas a ser probado otra vez. Y vas a regresar, espero que no, a tener que decidir entre confiar en esto o confiar en Dios. ¿Qué vas a hacer? Porque el terco vuelve a hacer lo mismo, pensando que va a obtener algo diferente. No estoy en contra de los psicólogos, ni de la psicología. Creo que es algo que Dios también creó, pero me aterra ver que la mayoría de los psicólogos lo que quieren es sobarnos el lomo, hacernos sentir bien, hacernos creer que somos lo máximo, hacernos pensar que nosotros podemos resolver los problemas, porque ese humanismo te aleja de Dios. Te aleja de Dios. Y alguien me dirá, ay, pastor, tú nunca has sido un psicólogo. La verdad, no. Pero mi maestría en teología es precisamente en consejería pastoral. Y termina haciendo una tesis diciendo, yo no iría al psicólogo. Punto. Porque el Señor está conmigo. Porque hay un propósito de Dios para mi vida e incluye tiempos, momentos de adversidad. Pero también incluye los tiempos de victoria. Porque los tiempos de adversidad van formando y forjando un hombre de fe, un hombre que madura. Porque las victorias me hacen comprobar que el Señor ha dicho cosas que Él mismo garantiza, que Él mismo cumple. Es una oportunidad para compartir de Jesús, pero además sin preocupaciones. Recibiremos las palabras apropiadas, la sabiduría, y nadie nos podrá hacer frente. Deja de ocupar tu mente de una manera ansiosa por algo que está en el propósito de Dios para ti y está asegurado que saldrás victorioso. Deja de ocupar tu mente de una manera obsesiva en cosas que están dentro de la voluntad o del propósito de Dios para ti y de las cuales Dios te va a sacar siempre, siempre, siempre victorioso. Porque la victoria no depende de ti. La victoria en tu vida depende de que Dios está contigo. Pero no se puede conquistar si no se pelea. No se puede ganar si no estás en la batalla. No se puede ganar con un espíritu de cobardía. Se afronta con un espíritu de fuerte. Porque no les he dado espíritu de cobardía, dijo el Señor. Les he dado espíritu de amor. Amor, poder y dominio propio. Por eso los cobardes, aunque digan que son cristianos, viven en la mediocridad. Porque se quedan ahí, en el medio. Cuando digo mediocridad, no estoy haciendo un juicio, una sentencia. Estoy diciendo, a veces creen, a veces no creen. Medio cree. Entonces, deja de ocupar tu mente. Deja de preocuparte. Deja de estar mirando lo malo. Miren, la idiosincrasia del mexicano es un humor negro, pero siempre saber mirar lo malo. Y siempre una tendencia en nuestra mente a estar abajo.
Yo no sé si ustedes llegaron a leer, espero que algunos de los más viejos sí, ahí en la prepa, un libro que se llama, caray, se me fue el nombre. Psicología del mexicano. Psicología del mexicano. Y habla precisamente de esta actitud del mexicano de siempre ponerse por abajo de los demás. Y ponía un ejemplo que llama mucho la atención. Dice, si ustedes en un partido de fútbol ven jugar, no sé, a Haití, ¿no? País más pobre tal vez del mundo, contra los alemanes, los mexicanos le irían a los haitianos. Sin pensarlo. Y explicaba, entre otras muchas razones, por qué muchos años al equipo de fútbol mexicano, a la selección, se le decía los ratones verdes. Creo que algunos no lo sabían. Pero es esa tendencia. Ahora, hermano en Cristo, ¿por qué tener una mentalidad de perdedor, de esclavo y de mediocre? Si el Dios Todopoderoso, el Dios de las verdades, el omnipotente Dios, el soberano del universo, es el que te guía y te respalda. ¿Por qué una mentalidad pobre? Y ojo, no te estoy vendiendo lo que se llama la teología de la prosperidad. Pero te estoy diciendo que Él dijo, yo te voy a dar todo lo que es necesario, aún para que compartas o para que puedas dar al que tiene necesidad. Pruébame, voy a abrir las ventanas de los cielos y te voy a dar de tal manera que sobra y abunda. Pruébame. Pero ese sobra y abunda no es para guardar como rico MacPato, es para dar a los que tienen necesidad. Porque entre más damos, yo te aseguro, Dios sigue dando. El pan era para cada día, el pan nuestro de cada día. No era para guardar. Yo no sé si se acuerdan, pero ¿qué pasaba con el maná que se guardaba un día? Al día siguiente era una torta de gusanos. ¿Han comido torta de gusanos? ¿No han comido torta de gusanos? Chanfle. Pues un día dejen su pan ahí, remójenlo, échenle tantita agua, esperen a que salgan los gusanos y se lo comen. ¿Cuántos dirían sí? Pues no. Pues no. Pero eso pasa cuando guardamos y guardamos, pensando que somos sabios. Sabios y entendidos con Jesús no tiene que ver con guardar el dinero. No tiene que ver para nada tampoco con preocuparse de qué vamos a hacer el día de mañana, porque basta el día de mañana, o basta, perdona, cada día su propio afán. Por último te diré esta última diapositiva. Dice, pero si se mantienen firmes, ganarán su alma. Ojo, si no te mueves de lo que has aprendido, si no te mueves de lo que Dios ha dicho, si no entregas tu fe a otras cosas, entonces, créeme, esta cuestión de la vida eterna está asegurada. Y tal vez alguien me diga por ahí, no, pero la salvación no se pierde. Yo nomás te digo, Jesús dijo esto, y antes de entrar en una discusión, yo me quedo con el punto de, y ganarás tu alma. Pero no se entregan las trincheras, no se mueve uno de su posición, y entonces al final podrá ser llamado más que vencedor, pero toda la eternidad, no por una prueba, no porque hoy te fue mal, no porque hoy hiciste algo bueno, no porque hoy venciste una tentación. Toda la eternidad también serás llamado más que vencedor. Son tres cosas solo. La oportunidad de compartir de Jesús sin preocupaciones, porque recibiremos palabras apropiadas, sabiduría, y nadie nos podrá hacer frente, y mantenernos firmes y ganemos así nuestra alma. Tres cosas nada más de este capítulo el día de hoy.
En 8 días quiero compartirte algo que yo llamo el decálogo de la persecución o el decálogo en la adversidad. Porque estas cosas, estos 10 puntos, los vive Jesús también en su vida. Están profetizados en Él y los vive, y es un ejemplo de cómo nosotros podemos enfrentarlo y también salir victoriosos. Pero eso es otra historia. Eso es para dentro de 8 días. La pregunta hoy es, ¿y tú qué vas a hacer con lo que escuchaste hoy? No hay persecución en México. Te corrijo, sí hay. No es al estilo Corea, no es al estilo islámico, es al estilo mexicano. Psicología del mexicano, sarcasmo. ¿Saben lo que es el sarcasmo? ¿Saben lo que es la burla? ¿Saben lo que es la ironía? O lo que le llaman el bullying. ¿Saben todo eso? Y la mayoría de los cristianos lo viven. ¿Y sabes qué es lo que matan o qué es lo que cortan? Tu fe, tu relación con Dios, el propósito de Dios en tu vida. Y si eso logran, el enemigo ya robó, mató y destruyó. Cierra tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero rogar que veamos cumplidas tus promesas y tu palabra en la vida de cada uno. Que podamos ver, Señor, cómo verdaderamente las ventanas de los cielos son abiertas y hay una sobreabundancia, pero también una gran cosecha de generosidad para ayudar a los que están en necesidad. Que nuestro corazón sea movido a dar por amor, por gratitud y porque esperamos o confiamos en ti. Pero también, Señor, que nos hagas sabios y entendidos, porque esta palabra fue una advertencia en su momento para ese primer tiempo, en el año 70 o los primeros años del cristianismo hasta el 70. Pero todo el demás tiempo ha sido cierta y verdadera que tu iglesia está en persecución. Que nos hagas sabios y entendidos de que fuimos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, aún en los tiempos más difíciles. Que ahí tendríamos, Señor, sabiduría, palabras apropiadas y la oportunidad de compartirte. Que no nos preocupáramos entonces, Señor, de qué habíamos de hablar. Y también, Señor, que en ese mismo tiempo y en esa misma oportunidad pudiéramos tener, oh Dios, la firmeza en nuestra fe, en nuestras convicciones, para no negociar, para no suavizar, para no entregar nuestra fe a nadie, Dios. Yo pongo a tu iglesia, a esta iglesia amada, comunión con Cristo, en tus manos, porque estoy seguro, Señor, que tu palabra es una llamada de atención a tiempo, para que nos preparemos para batallas más grandes, pero para victorias también más gloriosas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Adelante, por favor.